Bueno amigos, acaba de terminar ese partidazo emocionante entre el Barça y el Newcastle, un Barcelona en modo Premier, un Barcelona que tuvo una figura, que tuvo un protagonista, que proviene de la Premier y que recayó en este Barça que poco a poco le está devolviendo su potencial. Sí, así es amigos, estoy hablando de Marcus Rashford, que hoy se marcó un auténtico partidazo. La verdad, vamos a ser sinceros, estuvo bastante errático la primera parte, hay veces que lo noto displicente, hay veces que no corre a todas las pelotas, que no se esfuerza tanto, pero es parte del carácter del jugador, porque cuando se abren los espacios se explota toda su potencia física y muestra lo que es en realidad un desparpajo de jugador, una bestia, un atleta hecho y derecho que hoy demostró su gran versión, su gran pegada. Como digo, un Barça en modo Premier que hoy sacó un partido muy importante. Esta victoria es muy importante para el equipo culé porque acaba de ganarle al tercero en cuanto a jerarquía. En cuanto a jerarquía futbolística, este Newcastle es el tercero en complejidad. Luego por encima yo creo que se encuentra el Chelsea y el rival más complicado que le espera en la próxima jornada, que es el PSG. Creo yo el rival más complejo que tiene el equipo culé en esta liguilla de Champions. Hoy hizo los deberes, hoy sinceramente, y lo digo con total sinceridad, en ningún momento vi a este Barça con opciones de perder este partido. Sí es cierto que pasó una hora de partido donde el Barça no estuvo cómodo, pero yo vengo viendo mucho a este Barça, aunque el equipo cree que lo incomoda, aunque el equipo cree que lo tiene contra las cuerdas, he visto a este Barça sufrir y después pasar por encima al rival. Sinceramente, yo sabía que el desgaste que estaba haciendo el Newcastle por mantener a jugadores como Pedri, como Frenkie de Jong, sin hacer su juego, era un desgaste tremendo físicamente y no lo pudo contener, no lo pudo sostener. Estos jugadores tienen tanta calidad, el Barça tiene tanto que tarde o temprano te empieza a dominar el partido. He visto, de verdad se los digo, he visto partidos, sin ir más lejos, partidos de la temporada pasada donde el Real Madrid comenzó muy bien, explosivo, que parecía que lo pasaba por encima este Barça, y el Barça con 2 o 3 transiciones convertía lo que el Madrid no podía con tanta posesión de balón. Este es un Barça que es engañoso a veces, que parece más vulnerable de lo que realmente es, pero cuando apenas se encaminan sus atacantes y los mediocampistas logran conectar con profundidad, te muestra la diferencia de jerarquía que existe entre ambos. Y un Newcastle que comenzó jugando bien el partido, que comenzó logrando quitarle las grandes luces a este Barça que todos conocemos, que la demostró sin ir más lejos en el partido pasado contra el Valencia, un Barça iluminado. Este Newcastle le propuso un tú a tú, le propuso faltarle el respeto, jugarle de igual a igual, y repito, se esforzó muchísimo, pero el Barça todo el tiempo daba la sensación de que cuando la agarrara lo remataba, de que cuando la agarraba le iba a hacer mucho daño. El Newcastle lo intentaba, sinceramente creo que Gordon, a pesar del gol que metió, hizo un flojísimo partido. Gordon no ganó ningún duelo, los defensores del Barcelona se la quitaban rápido, impreciso. Yo creo que es un poco engañoso el resultado, porque yo creo que el Barça tuvo oportunidades que desperdició, que pudo haber sentenciado aún más el partido, pero se acomodó con los 2 goles, pensó que estaba hecho, se relajó, y este es un defecto común a veces en el Barça, de relajarse, de acomodarse en el partido. Creyó que estaba hecho, creyó que moralmente el Newcastle estaba acabado, pero este es un equipo que viene de la Premier, una liga en donde los partidos no se acaban hasta que toca el pitido final, y lo demostró. Al final el Barça concedió espacios, concedió la oportunidad de que el Newcastle consiga profundidad, y con un centro a buscapié de derecha a izquierda, el balón encontró a Gordon, que se desmarcó bien, que olió bien la dirección del balón y metió el único gol del Newcastle para concretar un 2-1. Un Newcastle que se creyó hasta el final, pero un Barça que sí es cierto que pedía la hora, que hacía tiempo, pero sinceramente, quizás es percepción mía, quizás un poco subjetivo, pero sinceramente siempre vi al Barça superior al equipo rival. Siento que el Barça, si apuraba más, si apretaba más, lo terminaba sentenciando. Creo que le jugó un poco lo mental también en ese aspecto al Barça. Relajarse así no es bueno, menos en Champions. Creo que es un partido que le va a enseñar a los de Flick y que seguramente va a corregir el entrenador para futuros encuentros, ¿no? Como digo, el Barça ganó 2-1 con una gran participación de Marcus Rashford, que metió 2 goles. El primero, un golazo mostrando su capacidad para convertirse en delantero centro, porque fue a ocupar el puesto de 9, se desmarcó muy bien, tuvo olfato de 9, Koundé lanzó un centro a la medida, a la cabeza de Rashford, quien acomodó el balón al medio, imposible para el arquero, y ponía el 1-0. El segundo gol es un poco más fortuito, es un transporte de Rashford que la encuentra al borde del área y logra sortear
algunos rivales acomodarse para el disparo. Sinceramente es un gol más espontáneo que el anterior, pero que la clavó de una forma increíble, como el mejor Rashford del Manchester United. Un partidazo para un jugador que está comenzando a recuperar su confianza, que está comenzando a despertar, porque era un gigante dormido, porque era un gigante que el Manchester United había dormido a base de malos tratos, a base de exclusión. Mermaron la confianza de este jugador. Yo creo que en este Barça va a poder explotar. Este es un Barça amigable para su condición. Este es un Barça que los rodea de muchísima calidad, de muchos jugadores que lo potencian, que lo mejoran. Yo creo que Rashford, cuidado si no explota como los viejos tiempos y termina marcando una recontra temporada. Era una incógnita, era una apuesta del Barça que económicamente no representa ninguna pérdida, era una ganga de mercado que encima le está saliendo bien, que encima le da la victoria en un partido complicado de inauguración en esta liguilla de Champions, con un equipo difícil a tener en cuenta, con buenos jugadores. Otro punto que quiero destacar del partido es que además del sacudón anímico que representaron los 2 goles de Rashford para el Newcastle, creo que el entrenador metió un poco la pata, se apresuró con los cambios que hizo no le surtieron efecto. El Newcastle, como digo, es un poco engañoso el resultado porque el Newcastle comenzó a ganar terreno en el partido cuando el Barça comenzó a relajarse, cuando el Barça comenzó a ser más displicente, a estar más relajado en el partido. Pero sinceramente después de los cambios el Newcastle estaba aturdido y los cambios no le ayudaron a bien. Desde mi punto de vista he visto que los cambios no le han funcionado, que la peligrosidad que tenía con el Anga, que la profundidad que le ofrecía el Anga la había perdido. Walter May no entró muy bien, que digamos, se lo veía tosco, se lo veía complicado. Gordon, como digo, a pesar del gol nunca lo vi ganar ningún duelo. Koundé se la robaba fácil, cuando no estaba Koundé Araujo lo cruzaba. Como digo, gran mérito de este Newcastle para meter ese gol fue a base del desmérito del Barça por relajarse, por acomodarse con el resultado 2-0. Y como digo, el Barça deberá tener cuidado, sobre todo en su enfrentamiento contra el PSG y contra el Chelsea, a no dar por muerto a los rivales a pesar de la victoria parcial que tenga a lo largo del partido, ¿no? Eso es un punto a mejorar para los despliegues, es un punto a tener en cuenta porque le puede sacar factura y lo puede sentenciar en esta Champions. Así que esos son puntos destacables. Después, otro punto alto del Barça, el increíble portero Joan García. Salvó un par de veces al Barça, tuvo intervenciones, sobre todo quiero destacar el gran trabajo en pelota parada. Si bien el Newcastle tenía armas para ganar en pelota parada, como el gigantesco Burn que hacía parecer bajita a la saga central del Barça. Más adelante con Walter May pasaba un poco más de lo mismo. El Newcastle tenía sus armas para jugar a balón parado. Los centros no eran muy buenos, no eran precisos, pero más allá de eso, Joan García daba una seguridad constante al equipo culé, iba muy bien. Yo creo que con otro portero, con Chesney o con Ter Stegen, yo creo que el Barça habría sufrido más estas jugadas a balón parado, pero Joan García muestra un gran nivel, una gran categoría, responde cuando tiene que responder. Sinceramente es un seguro, el nuevo Cerbero de la portería culé. Es un arquero que a mí me está encantando, que le veo top, veo que apunta a top, que apunta a ser de las grandes revelaciones de esta temporada. Y sinceramente enhorabuena por el fichaje estratégico que hizo la directiva culé. El Barça ganó, el Barça saca 3 puntos en esta liguilla importantísimos. Como dije, le ganó al tercer equipo más complejo de esta liguilla para el Barça. Por delante está el Chelsea y el PSG que se va a enfrentar contra el Barça en la próxima jornada. Un partido que tengo muchísimas ganas de ver, una hipotética final. Quizás hagamos un video previo analizando ese partido y rememorando un poco lo que pudo haber sido en esa final pasada, que al final la jugó contra el Inter, que pasó y que jugó una pésima final, que todos quedamos con las ganas de decir, que todos quedamos con las ganas de ver al verdadero rival del PSG, que era el Barça, que era el que debió haber pasado a la final. Pero bueno, azares del fútbol, finales trágicos que le tocó al Barça la temporada pasada. Veremos qué pasa en esta, qué le depara esta edición de Champions al Barça. Lo veremos partido a partido, pero este Barça tiene mucha pinta, este Barça tiene mucha calidad, tiene mucha jerarquía, como equipo tiene mucha jerarquía, ya impone muchísimo respeto. Lo vimos hoy con el Newcastle, que desde el comienzo intentó hacer un esfuerzo extra para contenerlo, para intentar bloquear su modus operandi de dominar los partidos. Así que seguro vamos a ver rivales muy comprometidos cuando les toque jugar con el Barça, porque lo ven con respeto, porque ven que es el rival a vencer. Y eso es interesante, porque obliga al Barça a sacar lo mejor de sí, a jugar en circunstancias que no son tan cómodas como
como el partido pasado con el Valencia, y eso está bueno porque ayuda a crecer al equipo de Flick ante circunstancias adversas, sinceramente. Al final de esta reflexión me voy ilusionado con seguir viendo este Fútbol Club Barcelona, sobre todo en su próximo partido contra el PSG, y sobre todo también me voy ilusionado viendo en qué jugador se puede convertir este Marcus Rashford en este ambiente tan propicio para su explosión como es el Fútbol Club Barcelona. Les mando un fuerte abrazo, amigos, muchas gracias por estar del otro lado, nos vemos en el próximo video, tengan una excelente noche, hasta luego.